un marco normativo internacional que de alguna manera le da forma al paradigma de educación sexual integral que se vincula con este y al cual el Perú se ha comprometido, ¿no? Tanto a nivel internacional como a nivel nacional hay ya una normativa y leyes que de alguna manera sustentan la existencia de un programa de educación sexual integral. Aquí tenemos algunas de las leyes, algunos de los planes multisectoriales o sectoriales que de alguna manera sustentan la educación sexual integral. El más importante de todos ellos, el último, los lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para una educación sexual integral, que se logró concretar en el año 2008, luego de un esfuerzo muy grande que se hizo al interior del ministerio con una serie también de oposiciones, ¿no? Fue una lucha, pero finalmente se logró sacar un documento que de alguna forma recoge las ideas y los planteamientos que están detrás del planteamiento de una educación sexual integral. Siempre todos estos marcos normativos con los que contamos son perfectibles. El problema mayor viene en el ámbito de la implementación, ¿no? Aquí hay una cita de estos, que sale de estos lineamientos, ¿no? Donde se ve que el Ministerio de Educación ha asumido la responsabilidad de brindar una educación sexual integral de calidad, científica, ética y con equidad, ¿no? Sin exclusiones de ningún tipo, y que vela por un desarrollo sexual saludable, responsable, pero también placentero, ¿no? Entonces nuestra legislación de alguna manera tiene como, digamos, marco definiciones que están bastante bien, ¿no? Pero el problema central viene a nivel de la implementación, ¿no? Ahí tenemos realmente un bache enorme. Entonces, para hablar un poco de lo que está pasando en el aula, yo les traigo aquí hallazgos de un estudio internacional que estamos haciendo desde la Universidad Cayetano, desde nuestro centro de investigación, con el apoyo en colaboración en realidad con el Instituto Guttmacher, que también está auspiciando en parte esta reunión que estamos teniendo en este momento. Y bueno, entonces los hallazgos principales de este estudio. Un poco para tener una idea del estudio, aquí voy a traer nada más algunos datos del componente cuantitativo. Nosotros hemos hecho encuestas de amplio alcance en Lima y Callao, en Ayacucho y en Ucayali, en 61 escuelas, 40% de ellas privadas y 60% de ellas públicas, 80% en el área urbana y 20% en el área rural. Los participantes fueron 2.528 estudiantes entre 15 y 17 años, mitad mujeres, mitad hombres, 210 profesores y 57 directores, también con paridad de género en cuanto a estos actores, ¿no? Un primer tema sobre el que quería hablar es sobre el tema de cobertura, ¿no? Vemos aquí en este cuadro que solamente un 4% de las escuelas dijeron que no se imparte educación sexual. En el resto dijeron que se impartía por lo menos algún tema de educación sexual. Y sin embargo, una proporción bastante alta, que es el 42%, señaló que se imparte la educación sexual sin referencia al currículo y al marco normativo nacional, ¿no? La siguiente. Ya a nivel del salón de clase, de lo que hacen los docentes, vemos que casi la tercera parte de los docentes no usa ningún currículo, ningún tipo de referencia a esta política nacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese 30% de docentes que no hace referencia a un documento de currículo que es, digamos, lo que acepta el Ministerio de Educación? Podemos pensar que trabajan el tema desde el sentido común, ¿no? Y eso se abre para muchísimas cosas.
Otro vector importante sobre el que quería hablar es el de los recursos con los que cuentan los docentes, ¿no? El tema de capacitación, que es central, ¿no? Vemos que un 40% de los docentes no ha recibido ningún tipo de capacitación en el tema. Esto se refiere a los últimos 3 años. La pregunta fue referida a los últimos 3 años, ¿no? Es una cifra bastante alta, 40% de docentes, ningún tipo de capacitación. Capacitados por el Estado, solo 23%, y un 37% que habrían recibido capacitación de otras instancias. Ahora, aquí vemos algunas dificultades que identifican los docentes para impartir la educación sexual. Tenemos que la falta de recursos y materiales didácticos es mencionada por muchísimos docentes, por el 77%, el 60% señala falta de tiempo, ¿no? Eso tiene mucho que ver, creo yo, también con la situación de cómo se coloca la educación sexual, ¿no? Está como un tema transversal que debería ser tocado en diferentes cursos o eventualmente también en el curso de tutoría, pero en esta transversalidad finalmente se dispersa tanto que se pierde y nadie se siente responsable del tema, ¿no? Luego está la falta de formación o conocimiento suficiente. Más de la mitad de los docentes señalan que sienten que les falta formación o conocimiento suficiente en el tema. Y por otro lado vemos cifras bastante modestas de oposición, ¿no? Como una dificultad. O sea, la oposición de los padres llega solamente al 16% y la de los alumnos al 6%. Entonces tenemos que en realidad una sociedad, una comunidad que está más bien interesada en que se imparta la educación sexual. En cuanto a la perspectiva y a los contenidos, tenemos que en general hay proporciones bastante altas de docentes que transmiten mensajes bastante restrictivos sobre la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, en las 2 últimas categorías, tener relaciones sexuales es peligroso, las relaciones sexuales son para después del matrimonio, tenemos cifras bastante altas, ¿no? Es decir, al adolescente no se le reconoce como un sujeto sexuado, ¿no? Tenemos también posturas que de alguna manera se alinean con la homofobia. 40% de los docentes transmiten el mensaje de que la homosexualidad es antinatural, 62% que el aborto es inmoral, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí es un cuadro que compara un poco la necesidad que se tiene, por un lado, de los profesores de tener más apoyo para dictar o para transmitir ciertos temas, y por otro lado de los alumnos que dijeron los temas que no les fueron enseñados y sobre los que quieren aprender más, ¿no? Ahí, por ejemplo, es interesante que más del 50% de los docentes señalan que requieren apoyos en temas de orientación sexual y homosexualidad, ¿no? Es como la cifra más alta en términos temáticos para los docentes. Ahí sienten que tienen problemas, ¿no? Que quisieran más apoyo para poder trabajarlos. En el caso de los estudiantes está el tema de las habilidades para tomar decisiones, ¿no? Los cambios físicos en el cuerpo y en la pubertad, que están a más de 60%, esos dos. Lo de VIH, SIDA y infecciones de transmisión sexual también fue mencionado por el 60% de los estudiantes como algo sobre lo que querían aprender más, no habiendo recibido información al respecto. Y vemos el tema de prevención del abuso sexual y aborto también con más del 50%. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un grupo de temas que es donde encontramos las diferencias más grandes en términos de género, de los temas que los estudiantes, sobre los cuales los estudiantes no recibieron información y querían saber más. En general,
en la mayoría de temas son las mujeres las que quieren saber más, ¿no? Esto es interesante, cómo finalmente, por un tema de socialización, ¿no? Hay un interés mayor de las mujeres de conectarse con estos temas, también porque finalmente son ellas las que se hacen cargo de un embarazo precoz, las que tienen que correr con todas estas responsabilidades. Y bueno, entonces aquí cuando se compara por género vemos que hay diferencias bastante grandes, por ejemplo, en el tema de cambios en el cuerpo, de la pubertad, temas relativos a la menstruación, al aborto y también el de orientación sexual y homosexualidad. Bueno, me quedan 2 minutos para hablar del acoso escolar o bullying. Yo creo que este tema es central porque el tema de la violencia en la escuela finalmente es un reflejo de lo que pasa en la sociedad en su conjunto. Entonces yo creo que la escuela, como el espacio donde se aprende a ser ciudadano, donde se aprende a convivir con quien es diferente, es fundamental, ¿no? En ese sentido, las cifras de bullying son súper importantes de tomarse en cuenta para ver el estado de la situación que tenemos como sociedad. Estas son cifras del Ministerio de Educación y se refieren al reporte de casos de violencia. En este caso vemos la diferencia de género, ¿no? De quienes reportaron más. En este caso han sido los hombres quienes han reportado más el tema de violencia y acoso, ¿no? Con un 57%. A las mujeres corresponde el 43% de reportes de violencia. Esto en realidad puede tener que ver con el hecho de que los hombres están más socializados en modos violentos de interacción, ¿no? Entonces esta pauta se va aprendiendo desde la escuela. Por otro lado, puede ser que las mujeres reportan menos estos casos. Está abierto todavía a más investigación. La siguiente, por favor. Y eso en cuanto al género. Ahora, en cuanto a la orientación sexual, esto es bastante importante. Tenemos que entre los estudiantes no heterosexuales, 7 de cada 10 reportaron bullying o violencia o acoso escolar, ¿no? Mientras que entre los heterosexuales fue 4 de cada 10. Ahí hay una diferencia bastante grande según orientación sexual, ¿no? El impacto de la violencia y la vulnerabilidad a la violencia. Y cuando se habla de bullying, cuando se habla de acoso escolar, muchas veces el tema en el sentido común se naturaliza y se tiende a pensar en esto como una cuestión de palomillada, que esto es algo medio natural entre los jóvenes, pero en realidad es algo bastante grave. Y como vemos aquí, ¿no? Esta es una cifra donde se ve de una encuesta de salud escolar que casi la cuarta parte de estudiantes que reportaron intentos de suicidio habían sido intimidados o humillados en términos de acoso escolar, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a las recomendaciones, para el caso de la educación sexual integral, creemos que es urgente la implementación de la misma con base en el currículo nacional y los lineamientos pedagógicos establecidos por el Ministerio a nivel nacional, capacitación periódica y sistemática de los docentes y disponibilización de recursos pedagógicos, enfoque de la capacitación de docentes desde una visión laica basada en evidencia científica y principios éticos y de justicia social fundados en los derechos humanos, la equidad de género y el respeto a la interculturalidad y la diversidad, tal como señala UNESCO. También es importante implementar un sistema de monitoreo y evaluación permanente de la calidad de la educación sexual integral. Ahí, en cuanto a la capacitación, quería decir, es un elemento clave. Nosotros para este estudio también hicimos entrevistas cualitativas con gente que está vinculada con la política pública, que de alguna manera se fajaron por los lineamientos que al final no se implementan,
y nos decían que el tema de presupuesto es súper importante, ¿no? Que en el Ministerio de Economía y Finanzas necesitan una serie, o sea, demostrarse con resultados una serie de cosas y que le dan una importancia absoluta al tema de capacitación de docentes para matemáticas, para lenguaje, pero que para la educación sexual integral, nada. Entonces yo creo que ahí también hay una labor importante que hacer para ver el tema de presupuesto, ¿no? Ahora, en el tema de acoso escolar, existe una ley para prevenir el acoso, ¿no? Habría que monitorear que se cumpla esta ley, fortaleciendo alguna instancia formal dentro del Ministerio de Educación, ¿no? También esto pasa por capacitación de especialistas a nivel de UGEL y docentes para identificar y tratar los comportamientos homofóbicos y racistas en los alumnos, porque el tema de la discriminación étnica también es una razón importante de bullying y de violencia en la escuela. Luego está el tema de fomentar la documentación de los casos de bullying en general y homofóbico en particular, que se ha visto que son los estudiantes varones y de una orientación sexual no heterosexual los que reportan sufrir mayor violencia escolar. Luego está finalmente la promoción de acciones integrales contra el bullying, más allá de acciones disciplinarias individuales, porque lo que pasa muchas veces en la escuela es que ocurre un tema de bullying y se trata como un problema individual, ¿no? de un estudiante que agredió a otro y se le castiga y se intenta solucionar el problema de esa manera individualizada y aislada, cuando en realidad lo que estamos viendo ahí es un problema de carácter más social y que debe ser atendido de manera integral, involucrando a las familias, a los alumnos, directores y docentes. Bueno, muchas gracias.